Pero ahora me voy a ir a dialogar con uno de los candidatos, en este caso a diputados nacionales, que está buscando renovar su banca porque actualmente está cumpliendo esa tarea en el Congreso de la Nación. Estamos hablando del actual diputado nacional y que, como digo, busca renovar su banca por el Partido Obrero, por el Frente de Izquierda, este frente que hicieron el Partido Obrero y el PTS. Estamos hablando de Pablo López, a quien me dice la producción, que ya lo tengo como invitado telefónico, ya está en línea, así que lo voy a saludar y le voy a dar la bienvenida. Hola Pablo, ¿cómo te va? Qué gusto. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, como siempre, gracias por la gentileza. Bueno, Pablo, ¿cómo andan las cosas? Bueno, agitadas, es un ritmo frenético de combinar la campaña con la actividad parlamentaria. De hecho, acabo de salir de la sesión del informe del jefe de gabinete, donde, bueno, tuvimos una intervención, como siempre, nosotros dura y cuestionando, digamos, la política del gobierno y el ocultamiento que se está haciendo de los principales problemas que deberían estar a debate en el proceso electoral, ¿no? Como la reforma laboral, la reforma jubilatoria, el presupuesto para el año que viene, que implica un gran ajuste contra la población. Creemos que son temas que deben ser colocados en debate y clarificar las distintas posiciones para que la gente tenga todos los elementos para poder decidir el 22 de octubre. Y bueno, tenemos que combinar esto al mismo tiempo con recorrer toda la provincia en esta campaña electoral, así que es una tarea que nos tiene realmente, digamos, yendo de un lado para el otro, pero bueno, cumpliendo con todo. Exacto. Justamente esa era la idea, ¿no? Charlar con vos, porque sabíamos que ya estaba terminando la sesión en diputados, y por supuesto allí había estado el jefe de gabinete haciendo un informe, y fíjate vos que cuando empiezan a salir las primeras declaraciones de Marcos Peña, bueno, Marcos Peña dice que el gobierno está muy satisfecho a nivel nacional porque empiezan a bajar los índices de pobreza, empiezan a subir los índices de la actividad productiva, el tema también del empleo. Bueno, bastante eufórico se lo notó al jefe de gabinete. Por eso queríamos tener la mirada de ustedes, en este caso tuya, Pablo, como diputado nacional por Salta, para ver, bueno, ¿hay algo de lo que dice el jefe de gabinete que ustedes hayan podido constatar que es así o todo está, o todo no es como dice Peña? Mira, yo creo que es un discurso mentiroso de campaña electoral. Fíjate que dicen que habría una baja de la pobreza y que incluso esa baja en Salta, por ejemplo, sería de 3 puntos. Es imposible, objetivamente, Daniel, es imposible, porque los salarios no aumentaron, ¿no es cierto? Es decir, el salario ha perdido poder adquisitivo en este tiempo. El INDEC mismo dice que para no estar debajo de la línea de pobreza, el ingreso debe ser superior a los 15.000 pesos. El promedio salarial en el país es de 10.000 pesos. Las jubilaciones la jubilación mínima no supera ese monto, y casi el 70 y pico por ciento de los jubilados está por debajo de los 15.000 y pico de pesos que también dice el defensor de la tercera edad que requieren como canasta básica. No hubo un desarrollo de la obra pública para resolver el problema de cloaca, de agua potable, de vivienda, que indique que la gente podría salir de la pobreza. Entonces, es claro que este es un dato que lo han lanzado como parte de una campaña electoral, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, la realidad que explicó ahí Marcos Peña no existe. Es decir, basta con salir a recorrer un poco. Mira, recién acabo de hablar con un colega tuyo de Tartagal, que me dice que están sin agua y que se ha cortado, que han tenido corte de luz. Entonces, es decir, ¿de dónde están los brotes verdes y las grandes inversiones, ¿no es cierto?, y el desarrollo y la caída de la pobreza cuando tenemos, digamos, lugares que ni siquiera tienen resuelto el problema del agua, como ocurre sistemáticamente desde hace mucho tiempo en el norte de la provincia. Es decir, basta recorrer un poquito para darse cuenta que esto no es así, o te lo dice cualquier trabajador
¿no es cierto?, que está que va a comprar la comida y cada vez le alcanza menos. Creo que, bueno, ha sido un intento de desviar los ejes, de colocar una realidad que no existe y de desviar el eje de los principales temas de discusión política en medio de una campaña electoral y mostrar con esta sesión que el Congreso está funcionando, pero que va a ser clausurado para el debate de los grandes temas en medio de la campaña electoral, que es lo que no quiere el gobierno. Fíjate que si fuera cierto lo que dice Marcos Peña, estaríamos debatiendo el presupuesto, estarían los ministros viniendo a informar a la Cámara de Diputados sobre todas las supuestas bondades que tiene el presupuesto, pero esto no es así. Es decir, el presupuesto, por ejemplo, subestima la inflación, dice que el año que viene la inflación va a ser un 10%, cuando incluso hasta el propio Fondo Monetario dice que va a ser por lo menos el 19%. Y entonces, ¿qué significa esto? Que subestimen la inflación. Que después te discuten el salario en función de esa inflación estimada y no de la inflación real. Que es lo que ha ocurrido este año, que pautaron un 17% y la inflación va a ser del 24%. Entonces ahí ya tenés una pérdida salarial. Entonces te dicen que el gasto social aumentó un 22% con respecto a este año, va a aumentar para el año que viene. No, pero este año ya tuvimos una inflación del 24%, es decir que ya la propia inflación de este año no va a ser compensada para el año que viene en el gasto social. Entonces, son dibujos que se hacen para forzar un ajuste, ¿no es cierto? El presupuesto implica además un endeudamiento. La deuda de la Argentina el año que viene va a llegar a un 58,6% del Producto Bruto Interno. Vamos a colocar 406.000 pesos, 406.000 millones de pesos del presupuesto público se van a utilizar para pagar deuda externa, ¿no es cierto? Es decir, el déficit fiscal primario de la Argentina tiene como eje principal los intereses de la deuda externa que vamos a pagar. Entonces, esos temas tienen que estar discutiéndose, tiene que venir el ministro Dietrich a decir por qué, por ejemplo, no se va a construir la ruta entre Metán y Rosario de la Frontera. Tienen que venir a dar explicaciones el ministro Aranguren. Ya me negaron 2 veces decirme en cuánto van a aumentar las tarifas de la energía eléctrica y del gas. Ya dijeron que van a aumentar, pero no quieren decir el porcentaje. Peña me volvió a negar hoy esa información. Tiene que venir a Aranguren, dar explicaciones, por qué liberaron el precio de la nafta, cuánto va a aumentar el gas, cuánto va a aumentar la electricidad, qué inversiones están haciendo las empresas para que el país no se quede sin luz. Es decir, eso es lo que el pueblo debería conocer y saber cuál es la posición de cada bloque respecto al presupuesto, por ejemplo, para poder decidir. Bueno, han clausurado cualquier tipo de debate sobre esta realidad sobre la que nosotros creemos que hay que discutir, ¿no? Ahora, te cuento que antes de ayer, estuvo acá en 7 PM en el programa tu colega Miguel Nani, el diputado nacional, y Miguel me hablaba y me decía de que, bueno, ponía como ejemplo lo que significó estos 40 vagones que salieron desde Chaco, cargados de grano hacia el puerto del Rosario, reactivando el tema del ferrocarril y también, bueno, una excelente producción, digamos, para una zona, digamos, bastante comprometida y cuya idea era levantarla a través de lo que es el Plan Belgrano. Ahora, de todo esto que se ha dicho, y lo que me decía Nani acá y todo lo demás, no hay nada de eso, Pablo, es todo, como se decía en la televisión en algún tiempo, es todo cháchara esto. Mira, el Plan Belgrano en términos generales es un verso, porque no hay ningún plan que establezca cosas extras a lo que ya establece el presupuesto normal. Incluso colocan como parte del Plan Belgrano, por ejemplo, las jubilaciones que van a cobrar los jubilados de las provincias que incluyen el Plan Belgrano. Y las jubilaciones las iban a cobrar igual con Plan Belgrano o sin Plan Belgrano. Es decir, entonces vos decís, para el Plan Belgrano hay tanto presupuesto. Bueno, pero ahí incluís cosas que son las cosas que normalmente están en un presupuesto. Si vos hablas de un plan, quiere decir que tenés algo extraordinario, ¿no es cierto?, por fuera de eso, una inversión especial, un plan de desarrollo. Nada de eso existe. Ahora lo que dice Nani
Es decir, es cierto, el ferrocarril Belgrano están poniendo mucha plata, pero ¿para qué sirve eso? Es decir, el pueblo de la provincia va a salir del hambre, por ejemplo, los niños que mueren por desnutrición en Rivadavia, ¿se van a salvar porque tengamos el ferrocarril Belgrano? De ninguna manera, porque solamente sirve para que los grandes grupos de exportadores lleven los granos de forma más barata a Barranquera, en Chaco o al puerto de Rosario. ¿No es cierto? Entonces ya Dietrich, por ejemplo, el año pasado dijo que, por ejemplo, un gran grupo como la Aceitera General de ESA estaba preparando toda su infraestructura al costado de la vía para cargar los trenes. Bueno, a esos grupos va a beneficiar un tren que vamos a pagar todos los argentinos, ¿no es cierto? Una gran suma de dinero que va a poner el Estado para que grupos económicos exploten esas vías. Entonces, con la ley que hizo Randazzo en su momento y que nosotros rechazamos y le planteamos un dictamen alternativo, la ley Randazzo, por ejemplo, prevé que en este ferrocarril Belgrano, con las vías que vamos a pagar todos, las empresas incluso puedan poner sus propios trenes y hacerlos funcionar en las vías del Estado. Es decir, son parte de un enorme negocio que beneficia a estos grupos de exportadores. Entonces, esto no va a ser una salida para los pueblos originarios, digamos, que están pasando hambre, ni para los pequeños campesinos que se les vence ahora la ley que los protege de los desalojos en diciembre, ni para el norte de Salta, que está padeciendo una situación de atraso brutal. Esto va a favorecer a grandes grupos económicos. Ahora, es decir, nosotros somos partidarios de que haya un desarrollo de la industria ferroviaria, pero en función del verdadero desarrollo nacional, pensado en los términos de resolver los problemas del conjunto de la población y no los beneficios económicos de estos grupos. Mira, te doy otro ejemplo que dio Dietrich para seguir este tema del transporte. Una gran reivindicación que hace el gobierno nacional, y creo que cuando van los partidos de fútbol hay una propaganda sobre el aeropuerto de Tucumán. Dice que están haciendo una gran remodelación, una obra muy importante en el aeropuerto de Tucumán. Uno dice, bueno, bien, porque la gente necesita. No, ¿sabes para qué? Lo dijo Dietrich. Es porque los exportadores de arándanos necesitan exportar a Estados Unidos el arándano en avión. Entonces están armando, digamos, el aeropuerto para que los aviones de carga puedan... Pero ahora, Pablo, para la producción de arándano en Tucumán, como otras producciones acá en Salta y demás, no significa que sea a la empresa que hace la producción le va bien, significa que genera más fuentes de trabajo. Bueno, eso también es relativo. Los trabajadores del arándano son trabajadores ultra precarizados. Lo conozco porque conozco gente que trabaja en los arándanos en Metán, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde incluso estaban luchando para que poder estar sindicalizados y tener sus derechos. Pero supongamos que fuera cierto, ¿no es cierto? No pongamos en discusión eso. El arándano ha crecido, se exporta, puede ser una fuente de trabajo. Bueno, si le va bien a los productores de arándano, ¿por qué ellos no ponen un peso para que puedan ellos seguir ganando su plata? Y le tenemos que pagar todos los argentinos al aeropuerto de Tucumán para que ellos saquen en avión. Por ejemplo, cuando te van a pavimentar la cuadra te cobran contribución por mejoras, ¿o no? Sí, cuando vas a poner el gas te cobran, digamos, todas las instalaciones. Es decir, al vecino común, al trabajador, cualquier mejora en su situación de vida te la cobran. Ahora los grandes grupos económicos, y además de estos beneficios que reciben a través de la obra pública, se benefician con las exenciones impositivas, que cada vez son mayores, y ha reconocido Duhovne, cuando vino a presentar el presupuesto, que ellos piensan que estos grupos económicos deben pagar menos impuestos todavía. Entonces, ¿cómo se resuelve el déficit fiscal? Si le bajan los impuestos a estos grupos, ¿quiénes van a pagar para compensar el déficit fiscal? Los trabajadores. Ese es no es que, es decir, nosotros no estamos en contra de que se hagan obras por la obra en sí misma, ¿no es cierto? Sino que si el Estado va a poner el dinero, tiene que ser obra que beneficie al conjunto del pueblo.
Y entonces, si quieren hacer la obra del aeropuerto, quieren hacer el ferrocarril Belgrano, quieren arreglar la ruta 5, ¿no es cierto?, por donde salen los camiones de la soja de Salta, fenómeno, hagan la obra, pero que la paguen los que van a ser los beneficiarios. En Salta, recordá que para la ruta 5 se vendió una reserva natural, como fue la de Pizarro. ¿Te acordás de la época de Romero? Sí, claro. Eso es lo que nosotros cuestionamos, que la obra la hagan, pero ¿por qué no se le pide, por ejemplo, una contribución por mejoras, ¿no es cierto?, a estos grupos económicos? Es decir, discutimos la orientación social que tienen las cosas, ¿no es cierto?, porque las prioridades creemos nosotros que están en los enormes problemas que tiene la población, que como te digo, en el norte, por ejemplo, no se ha resuelto todavía el problema de la comida, ¿no es cierto? Es decir, tenemos chicos que mueren de hambre. Eso es una prioridad absoluta e ineludible que debería tener el Estado, tanto provincial como nacional. Le cuento a la audiencia que estamos dialogando con el diputado nacional y candidato a renovar su banca en el Congreso de la Nación, Pablo López, por el Frente de Izquierda, y él forma parte o dirigente del Partido Obrero. Ahora, Pablo, cuando ustedes, a nivel de militante de tu partido, tanto vos como bueno tus compañeros, Claudio, Cristina y demás, hablan con los vecinos, hablan con los ciudadanos y le cuentan esto que vos me estás explicando acá a través de 7PM y que mucha gente debe escuchar. ¿Qué te dice el ciudadano? ¿Qué te dice el vecino? ¿Entiende la dimensión de lo que ustedes están denunciando, Pablo? ¿O lo escuchan, pero es como si no le prestaran demasiada importancia? Bueno, mira, en general muchos concuerdan, digamos, ven que esta es la realidad. Bueno, algunos, digamos, podrán estar de acuerdo, otros no. Es decir, muchos incluso conociendo esta realidad, no necesariamente porque nosotros la expongamos, la denunciemos y planteemos una salida, después significa que nos vayan a votar o no, pero nosotros tenemos la responsabilidad de explicarles. Y en términos generales la gente sabe, digamos, en qué lado estamos posicionados. Me ha tocado el otro día recorriendo el barrio Santa Lucía, digamos, realmente me sorprendió porque mucha gente, digamos, no sé si después nos votarán o no, eso es otro historia, claro. Mucha gente nos decía, bueno, ustedes son los que están defendiendo a los trabajadores, se movilizan con los jubilados contra el ajuste en el PAMI, es decir, tienen un registro, muchos, otros, digamos, lo tienen a partir de que nosotros vamos y le explicamos lo que estamos haciendo, tienen un registro del papel de nuestra bancada, tanto la mía como la de los compañeros que vos nombrabas, de Claudio, no sé, una bancada en la legislatura que acaba de conquistar la aprobación de la ley de guarderías maternales en los lugares de trabajo. Tienen claro que Cristina y los compañeros en el Consejo son los que están dando una batalla contra el negociado y la contaminación que implica el contrato de agrotécnica fueguina. Tienen claro el papel, por ejemplo, el otro día me pararon muchos trabajadores muy enojados, digamos, con la estafa de la candidatura de Valenzuela y diciendo cómo puede ser, este hombre está denunciado por violencia de género y destacando el papel de Gabriela Serrano en el Senado. Bueno, hay gente que tiene ese registro y hay otras que justamente en las recorridas nuestro papel es explicarle todo esto que te comenté, aunque lógicamente a veces no tenemos, digamos, todo el tiempo, pero explicarle esto, explicarle nuestro papel, explicarle a dónde vamos, y es algo que hacemos sistemáticamente, aunque a veces no estemos, digamos, recorriendo un barrio, lo que fuera, siempre estamos en la calle, repartiendo un volante, explicando, recorriendo los lugares de trabajo. Bueno, hay un registro de eso, independientemente después de cuál sea la decisión, pero mucha gente entiende y percibe, y mucha gente ha percibido esto, pero ha votado por ahí de manera conservadora frente al discurso del gobierno de que si el gobierno pierde se derrumba todo. Y somos Venezuela y no sé qué cuántas historias inventaron sobre eso,
y que a mucha gente le provoca, digamos, ciertas dudas y termina votando, claro, digamos, al oficialismo. Pero bueno, está en nosotros dar la lucha para que la gente comprenda y coloque estos temas como los temas que realmente son relevantes a la hora de decidir, y creemos y confiamos que en ese sentido podemos obtener un buen resultado el 22. ¿Qué te dice tu olfato? Porque tenés varias campañas encima. Yo recordaba al comienzo del programa lo que fue la elección de 2013, justamente cuando accede a la banca de senadora por la capital Gabriela Serrano. Y la verdad que, bueno, fue una elección histórica, se comentó a nivel nacional, fue yo creo la mejor elección para el Partido Obrero. ¿Y ahora cómo están las cosas? Bueno, ahora nos encontramos ante el desafío de poder, digamos, recuperar esa votación que, como bien decías vos, fue muy importante en el 2013 y que permitió ingresar por primera vez al Senado. Creo que, bueno, ha habido una elección bastante particular en Salta, donde hemos tenido una votación muy importante en las candidaturas nacionales, que ha sido dispar con respecto a las candidaturas provinciales, algo que no ocurría, siempre teníamos una votación más homogénea. Así que bueno, parte de nuestro desafío es, lógicamente, renovar las bancadas, particularmente, como te decía, que han cumplido un gran papel, ¿no?, en la legislatura. Nuestra bancada de la legislatura salteña ha obtenido grandes conquistas a pesar de que somos una minoría. Por ejemplo, el tema de Pereira Rosas, ¿te acordás que es un planteo muy viejo nuestro? Sí, sí, sí. Nos decían que estábamos locos, que ahí nunca se iban a hacer viviendas populares, que eso era para los grandes negocios, y finalmente tuvieron que hacerlo. Ahí está, claro, hoy es una realidad, ¿no? Y eso fue, hay que reconocerlo, Pablo, una iniciativa de ustedes, ¿no? Claro, por ejemplo, yo soy el autor de la ley 7245, una ley provincial que impidió, por ejemplo, en su momento, que el gobierno le entregue las hipotecas del IPB a un banco, ¿no es cierto?, que esto podría traer el remate de las viviendas. Hemos conquistado muchas leyes de expropiaciones para sectores que no tienen vivienda en distintos puntos de la provincia. Bueno, la ley que se acaba de aprobar recientemente, que te comenté, de las guarderías maternales, la ley de búsqueda inmediata de personas desaparecidas que se aprobó en el Senado a iniciativa de Gabriela Serrano, la ley de centros de estudiantes. Bueno, es decir, en mi caso, la ley para los ex trabajadores de YPF, el dietazo que derrotamos el año pasado. Es decir, nuestra bancada, además de dar una lucha estratégica por una salida de fondo a los trabajadores, hemos tenido conquistas concretas, digamos, para los trabajadores, y queremos que los trabajadores vean esto, vean la utilidad que han tenido nuestra bancada y que la podamos renovar, porque además va a ser muy importante como instrumento de defensa del pueblo trabajador frente al ajuste que se va a profundizar sin duda después de octubre y particularmente el año que viene, ¿no? Ahora, vos sabés, Pablo, que todavía hay gente que acá al programa nos mandan mensajes cuando hago mención al Partido Obrero o hablo con alguno de ustedes, con cualquiera de los dirigentes, y me dicen que lo que lo perjudicó notablemente fue la posición de ustedes frente al tema de debido cuando se trató el desafuero en la Cámara de Diputados. ¿Hay para arrepentirse de esa posición política? Estaba muy bien fundamentada por ustedes, pero es como que un conjunto importante de la sociedad no logró entenderlo. Mira, nosotros no nos arrepentimos, creemos que hemos tomado la posición correcta. Y te voy a explicar algunas cuestiones que ratifican nuestra posición, ¿no? Brevemente, nosotros denunciamos que era una maniobra política, ¿no es cierto? Y que posteriormente a eso, y a que además el procedimiento era irregular, ocurrieron tres cosas que creo que son importantes. Una de ellas es que la Corte Suprema, por ejemplo, ratificó la candidatura de Menem, con lo cual, en realidad no se discutía el desafuero debido, se discutía la expulsión. La expulsión, exacto.
son cosas, digamos, diferentes. Sí, tenés razón. Probablemente debido, hacía una presentación en la Corte y la Corte lo reponía en su cargo, ¿no es cierto?, con el antecedente de lo de Menem. La otra cuestión es que, llegada la noticia de la justicia, la información de la justicia de Brasil, se detectó que las empresas del grupo IEXA, propiedad de la familia Macri, pasadas posteriormente a Calcaterra, eran las intermediarias que pagaban las coimas a debido para que Odebrecht se haga con la obra pública. Tercer punto. En todos estos últimos 2 meses, ninguna comisión de la Cámara de Diputados, dirigida o presidida por un opositor, podían funcionar porque el oficialismo no le daba quórum. Entonces no podíamos aprobar cuestiones de salud que están pendientes, de los jubilados, de la Comisión de Derechos Humanos, ninguna tiene quórum, el oficialismo no da quórum. Y llamativamente, en la última sesión, se sancionó una ley donde el Estado va a poner muchísima plata también para los grupos energéticos que ahora van a hacer energía renovable. ¿Sabés cuál era la comisión que dictaminó y que sí pudo tener quórum a diferencia de las otras? La comisión que preside Julio Debido. Uh-huh. Es decir que cuando se trató de un negociado, ahí no tuvieron ninguna objeción con Debido, y no solamente eso, el miembro informante de ese proyecto y el que defendió ese proyecto en la sesión fue Julio Debido, sin que nadie cuestione, salvo Pablo López, que cuestionó la ley y cuestionó que haya un acuerdo entre el gobierno y Debido para sancionar esta ley, que es un enorme negociado con las empresas de energía. Uh-huh. Así que creo que todo esto muestra y ratifica que lo que nosotros denunciamos efectivamente era una maniobra política. Uh-huh. La última, porque hoy día tengo menos minutos de programa porque después hay fútbol. ¿Por qué hay que votarlo de nuevo a Pablo López? ¿Por qué tenés que renovar tu mandato en la Cámara de Diputados de la Nación, Pablo? Bueno, porque hemos sido una bancada que ha defendido incondicionalmente a los trabajadores, que, como te decía, ha conquistado una ley histórica para los ex trabajadores de YPF, que hemos derrotado un dietazo, y porque vamos a ser el instrumento para defender al pueblo trabajador frente al ajuste que se va a profundizar el año que viene. Uh-huh. Fundamentalmente esas son las principales argumentos para pedir el voto. Exactamente, y bueno, es la gran lucha que tenemos por delante, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, Pablo, seguiremos charlando, por supuesto, antes de que cierre, digamos, la veda antes que empiece la veda del 22, haremos un pequeño repaso para que otra vez les recuerdes a la audiencia de 7 p.m., bueno, que está la opción de votarlo a Pablo López como candidato del Frente de Izquierda, bueno, con toda una tarea desarrollada en estos 4 años en el Congreso de la Nación. Así que seguramente vamos a estar charlando en los próximos días. Te agradezco, como siempre, tu predisposición y te mando un fuerte abrazo, Pablo. Un abrazo, Daniel, muchas gracias. Buenas noches. Chao.